Testo es una empresa alemana afincada en Alemania, en la Selva Negra. Hace más de 60 años que está. Nosotros aquí en España somos Instrumentos Testo y llevamos España y Portugal. Testo se dedica a fabricar instrumentación digital y portátil enfocada a qué mercados, enfocada a HVAC-R, que serían las siglas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, también temas de medio ambiente y otros apartados o otros mercados que también tocamos serían alimentación y salud. Todos ellos porque son mercados que necesitan mediciones empíricas, dado que tienen una normativa o varias normativas aplicadas a cada una de sus aplicaciones. Nosotros aportamos esta instrumentación para que se puedan hacer estas mediciones. Testo está alrededor del mundo, dando soporte a que en cada uno de los países de diferentes maneras. Ya he comentado que Instrumentos Testo es la filial, pero también se da soporte a través de otros países, agentes, distribuidores, ¿vale? Los principales parámetros, magnitudes que tocamos en cuanto a instrumentación sería temperatura y humedad, siempre en cualquier faceta, es decir, temperatura de contacto, de inversión, infinidad de termómetros, infinidad de aplicaciones, cámaras termográficas, humedad, pues lo mismo, en ambiente, evidentemente, aunque hay alguna parte que veríamos de humedad en materiales, bueno, que hay que entrar en este concepto. Velocidad y presión siempre relacionada con gases. No tocamos temas de agua. Básicamente para agua tenemos un pHímetro y nada más. Tacómetros, revoluciones por minuto. Para el tema de calidad de aire muy concreto en tema de alimentación, componentes polares y lo que nos ocupa hoy, que serían productos de la combustión. Dentro de productos de la combustión, nosotros lo dividimos en dos, lo que sería calefacción, que es lo que veríamos hoy, calefacción doméstica, y después tendríamos la parte más industrial, que serían emisiones atmosféricas. ¿Vale? Bueno, recordar, y antes de empezar, que estamos en plena campaña de calefacción y a través de nuestros distribuidores podéis hacer que os asesoren en cuanto a cuál es la promoción en esta campaña que va desde el 1 de abril o un poco más, el 1 de enero, perdón, hasta el 30 de abril. ¿Vale? Empezaremos el webinar con el texto 300. ¿Por qué el texto 300? Bueno, hemos comentado que nosotros dividimos el mercado en calefacción doméstica industrial, pero dentro de la propia calefacción doméstica también tenemos varios equipos. Enfocamos el texto 300, pues porque es nuestro buque insignia, ¿vale? De hecho, es un equipo el más actual, el más tecnológico, el más robusto, ¿vale? Y enfocado al mercado de calefacción para aquellos técnicos que van a hacer mantenimiento e inspección de instalaciones. Tenemos algún equipo que es algo inferior en cuanto a prestaciones y está enfocado más al instalador que sin ninguna necesidad de cumplir normativa sí que quiere hacer alguna medición puntual para verificación de aquella instalación, ¿vale? Pero el Test 300 pues está enfocado a eso, al mantenimiento, al uso diario, ¿vale? Es un equipo robusto que está atornillado por la parte de atrás con 6 tornillos, ergonómicamente, pues para que no se nos resbale. La pantalla está un poco hundida, por si se nos cae, pues para que no se rompa. Hay que decir que es una pantalla táctil. Tan táctil es el equipo que si nos acercásemos muy de cerca al equipo, lo tenemos en la mano, veríamos que no es simplemente una pantalla, de hecho es un móvil de características o sistema operativo Android, el que está incrustado, el que hace de unidad de control del propio equipo. Con esto nos da toda una versatilidad en cuanto a comunicación Bluetooth, Wi-Fi,
comunicación con otros equipos, bueno, todo lo que nos ofrece un smartphone hoy en día, pues nos lo ofrece este analizador de combustión. Por la parte inferior podremos ver que tiene conexiones. ¿Para qué? Para conectar varios tipos de sondas, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque además de lo que es el análisis de combustión, podremos hacer otro tipo de mediciones. ¿Qué tipo de mediciones? Espera, a ver si puedo ver aquí el puntero. Vale, espero que veáis el puntero. Aquí en esta fotografía lo que está haciendo es una medición de presión, la presión de entrada de servicio, ¿vale? Bueno, si fuese gas natural, pues sería unos 20-22 milibares. Pues aquí podemos verificar esa presión antes de hacer un análisis de combustión. Aquí tendríamos conectadas dos sondas tipo pinza. ¿De qué? De temperatura, para ver una diferencia de temperatura entre ida y retorno. Aquí tenemos conectado una sonda de CO ambiente para hacer la medición del análisis de combustión y el CO ambiente paralelo. Aquí sería básicamente el análisis de combustión. Aquí el análisis de combustión, pero en una caldera atmosférica de condensación donde hay una salida de humos verdaderamente son dos. Es la salida de humos interior, donde pondríamos la sonda y un tubo donde está el comburente de entrada para que participe en esta combustión, pondríamos una sonda de temperatura. Con esto conseguimos que el rendimiento sea lo más afinado posible en cuanto a la medición, ¿vale? Como veis, es un equipo versátil que nos permite hacer más mediciones de lo que es puramente el análisis de combustión, y todo ello que quede registrado para después poderlo exportar en un ticket o exportar y hacer un informe in situ en PDF para poderlo transmitir pues vía mail, conectándome vía wifi, ¿vale? Es decir, tenemos muchas prestaciones con este equipo. Dentro de la única pantalla que veremos en el analizador de combustión, pues veríamos y podemos gestionar en esta misma pantalla, todo esto ahora lo veremos en la presentación, pues bueno, todo lo que es el menú, qué tipo de combustible, que aquí pues qué cliente, dónde voy a guardar estas mediciones. Yo podré tener mis clientes clasificados por carpetas y subcarpetas. Todo lo que es la medición la puedo configurar aquí, arrastrando, pues quiero ver la temperatura antes, quiero ver el CO2, quiero ver, bueno, todo esto lo puedo configurar, hacer la medición y una vez hecha la medición, pues si quiero imprimir, si quiero guardar o si quiero crear un informe. Como veis, todo ello lo tengo a mano en una sola pantalla, ¿vale? Vale, para empezar hemos visto lo que es el analizador de combustión en sí, el Testo 300, que ahora veremos en profundidad ya en acción, ¿vale? Pero básicamente en cualquier analizador de combustión lo que buscamos son ver estos parámetros que se producen en una combustión, ¿vale? A ver. Vale, recordemos que una combustión es una reacción exotérmica de oxidación, en la cual hay una parte que es el combustible, que será un gas, un líquido o un sólido, que se mezcla con un comburente, que en nuestro caso mayoritariamente será el oxígeno del aire que aportamos a esta combustión. Y una tercera pata de esta combustión, para que se produzca, tiene que haber un aporte calórico dependiendo de la tipología y mezcla que haya. Necesitamos estas tres patas para que se produzca la combustión. Una vez se produce la combustión, los productos de la combustión, ¿qué nos saldrán? Pues nos saldrán el CO2, ¿vale? El CO2 dentro de los analizadores de combustión Testo es un valor calculado, ¿vale? Después tendremos el oxígeno, que, bueno, como veremos, es el sobrante que no participa en la combustión. Después tendremos el monóxido, que son los inquemados, es una parte del combustible que no ha llegado a quemarse. Después tendremos el oxígeno y el CO, lo medimos con células de medición.
En cambio, el monóxido corregido o no diluido, que verdaderamente es lo que nos pide la normativa, es un valor calculado, ¿vale? Después tendremos en la sonda de humos, tenemos dentro internamente un termopar, ¿vale? Y este termopar nos da la temperatura de humos. Medimos si es necesario y nos lo piden el tiro, porque es una depresión que hay dentro del conducto de los productos de la combustión, hay menos presión, pues esa presión es el tiro y es necesaria para que los humos salgan, siempre y cuando hablando de caldera tipo B, tiro natural. Todo lo que sea tiro forzado o caldera estanca o de condensación, pues todo esto evidentemente ya está. Después estaríamos con el exceso de aire, que ahora veremos, y el rendimiento. Bueno, para explicar el exceso de aire, ¿vale? Tenemos esta pequeña formulita que sería, bueno, pues lo que es una combustión, ¿no? Hemos dicho, introducimos una molécula de metano, las dos de oxígeno, se produce esta combustión y en una reacción, en una combustión estequiométrica, que lo que está diciendo es, bueno, que es una situación ideal de laboratorio que no se produce en la vida real, veríamos este simbolito de aquí, que es lambda es igual a 1. Cuando lambda es igual a 1, lo que nos está diciendo es que, o este exceso de aire es igual a 1, lo que nos está diciendo es que estamos utilizando el oxígeno teóricamente necesario, ni más ni menos, el teóricamente necesario para quemar todo el combustible. En este caso, por la chimenea nos saldría CO2 y vapor de agua, y ya está, ¿vale? Entonces ya vemos que este valor, lambda, el exceso de aire que veremos en el ticket de la combustión, es un valor que nos indica y es un referente para nosotros. ¿Para qué? Pues porque nos indica que como mínimo el exceso de aire tiene que ser 1. ¿Cuánto mayor que 1? Pues bueno, depende de muchas casuísticas que deberíamos de entrar, ¿vale? Pero veremos que este valor nos dará 1,2, 1,5, 1,8. ¿Qué quiere decir este valor? Este valor de 1,2, pues que estamos aportando un 20% más del oxígeno teóricamente necesario. Si es un 1,5, un 50. Si es un 1,8, un 80. Evidentemente, dependiendo del tipo de combustible y de la construcción del generador y tal, pues necesitaremos más aporte. Por ejemplo, si es un combustible gaseoso, pues será 1,2, 1,3. Si es un sólido, un gasoil, pues sería 1,5, 1,8. Si es biomasa, pues será 2,1. ¿Por qué? Pues por la mezcla con gas es más fácil que gas con sólido, ¿vale? Entonces, necesitamos aportar más oxígeno de lo que va a participar verdaderamente en la combustión, ¿vale? Entonces ya tenemos un primer parámetro que sería lambda. Después tenemos el CO. El CO hemos dicho que es un valor medido. Los analizadores de combustión llevan células electroquímicas y básicamente en los analizadores para calefacción llevan dos células, oxígeno y CO. ¿Ya? Para medir el oxígeno sobrante en la chimenea y el CO. Con estos dos podemos calcular el CO2 y el CO2 es exactamente al medido, ¿vale? Sabiendo siempre y cuando qué combustible estoy quemando. Esto lo veremos ahora. Pero ¿por qué siempre nos habla la normativa y por qué tenemos que controlar el CO? El CO lo tenemos que controlar, uno, porque el inquemado estamos perdiendo energía, ¿vale? No estamos quemando, no estamos aprovechando todo el poder calorífico que tiene ese combustible, pero la otra es porque es un gas muy tóxico, ¿vale? Entonces, al ser un gas tan tóxico es el que debemos de comprobar. ¿Para qué? Para que no haya incidencias allí donde está instalado, pues en las personas que están a su alrededor. Aquí gráficamente lo que nos indica es que la tolerancia que tenemos es, pues bueno, que siempre deberíamos de estar por debajo de 30 ppm. Recordad que ppm son partes por millón, ¿vale? Entonces, siempre que estemos por debajo de 30, pues bien, a la que subimos ya empezamos a estar mal, pero rápidamente vemos aquí que con 800 ppm, inhalando 800 ppm durante 2 horas, nos moriríamos, ¿vale? Recordar, 800 ppm, esto pasado en tanto por ciento sería 0,08% de CO en ese ambiente y nos morimos. Es por eso que nos hacen medir el CO. Nosotros medimos el CO
Pero recordar que el que nos hacen expresar y la normativa habla es verdaderamente el CO no diluido o CO corregido, que ya nos lo da el propio analizador de combustión. El CO2, como digo, es un valor calculado y por eso cada vez que voy a entrar en el menú del equipo antes de hacer una medición, el analizador me dice, bueno, antes de hacer la medición, ¿qué combustible vas a utilizar? ¿Por qué? Porque cada combustible tiene unas características técnicas inherentes a él que el analizador lo utiliza para hacer ciertos cálculos, entre ellos el cálculo del CO2. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, uno de los parámetros o muchos parámetros que tiene ese combustible es el CO2 máximo, que es particular de cada uno de los combustibles. Por ejemplo, si yo escojo gas natural, cogería el 11,8 y dentro de esta fórmula me lo pondrá al final. Es por eso que en el display yo veré este CO2, ¿vale? Que entrará el 21 menos oxígeno partido entre 21 por el CO2 máximo del combustible que yo he escogido. Por eso es importante escoger bien el combustible que voy que en el analizador conforme con el que está en la caldera. Vale. Aquí, para que veáis, os he preparado 3 vídeos rápidamente, más que yo explicaros cómo se configura o lo que es la pantalla y hacer la medición, ¿vale? Y entonces, si vamos aquí en presentaciones, aquí está, vale. Vale. Pues aquí podemos ver el análisis. Este sería el final. He cogido el final, perdón. Cogeré otro. Este no es. Tiene que ser este. Vale. Este sería para configurar la vista de medición. Entramos en editar la vista y qué quiero yo ver cada vez que encienda el aparato y en qué posición lo quiero ver. Como veis, es tan fácil como coger y arrastrar cada uno de los parámetros, ¿vale? Posicionarlos más arriba o más abajo, ¿vale? Si quiero, puedo eliminarlo. Evidentemente, cada vez que configuro una de las magnitudes, me deja escoger en qué unidad, ¿vale? Por ejemplo, si fuese el CO, pues sería en ppm, en gramo metro cúbico, gramo kilogramo hora, ¿vale? Y aquí es como al final yo veo en el analizador cómo estaría, ¿no? Entonces, como veis, es muy fácil configurar arriba, abajo, añadir, quitar, al ser táctil, ¿no? Y entonces me permite muy fácilmente configurar a mi gusto cómo quiero yo ver esa vista, ¿vale? Y cómo saldrá también ese ticket, ¿vale? Después estaría cómo configuro dentro del cliente, por ejemplo, tengo una carpeta, ¿vale? Aquí podría poner todos los datos de mi cliente y dentro del cliente crear diferentes subcarpetas o situaciones porque puede tener varias calderas. Dentro de estas calderas, qué marca de caldera es? Hay infinidad de marcas de calderas, ¿vale? Para que quede todo bien documentado, ¿vale? El tipo de la caldera, ¿vale? La marca, tipo, fecha y hora, tipo de combustible, ¿sí? Todo esto me quedará grabado y lo único que tendré que hacer es cuando yo vaya a hacer una medición, escoger este cliente. Si el cliente es genérico, pues lo que se me permite es en la parte de arriba a la derecha, pues cambiar el tipo de combustible si es lo único que necesito hacer para hacer la medición. Además, dentro del tipo de medición, puedo escoger no hacer todo el análisis, sino simplemente hacer partes. Por ejemplo, solo quiero hacer el CO ambiente, solo quiero hacer el tiro, solo quiero medir diferencias de temperatura, ¿no? Pues es tan sencillo como apretar en la parte izquierda superior y me permite hacer este tipo de configuración. ¿Vale? Vale. Pues a ver.
Vale, a ver si puedo. Aquí. ¿Dónde está la presentación? Aquí. Vale, hemos visto estos dos. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos configurada la vista como la quiero, tengo el cliente, tengo el combustible, ¿vale? Evidentemente, lo primero que hemos hecho vamos a hacer la medición, pues es encender el equipo con todos y cada una de las sondas que yo vaya a hacer la medición, por ejemplo, la sonda de humos, la sonda de CO ambiente, todo ya conectado, ¿vale? Encendemos el equipo, la sonda no está puesta aún dentro de lo que es la chimenea, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante 30 segundos lo que hace el equipo es chequear qué es lo que tiene él conectado, ¿vale? Para hacer una puesta a cero y verificar que todo es correcto. Vale, esto lo estamos haciendo y en paralelo lo que debemos hacer, que es lo que nos marca la normativa, es encender la caldera, ponerla a máxima potencia, a régimen para que no module y esperar unos 2-5 minutos, ¿vale? Que queme. Para ello, evidentemente, si no tenemos la calefacción puesta, pues necesitaremos tener el grifo del agua encendido. ¿Todo ello para qué? Porque si modula y los valores fluctúan, nunca podré parar el análisis. Yo cuando hago la medición, lo que hago es, bueno, yo ya tengo todo esto preparado, la caldera está a punto, pongo la sonda dentro y le doy al play. Hago la medición y como la caldera está a régimen, no modula, veré que los valores empiezan a variar, la temperatura sube, el CO2 sube, el CO tengo que vilarlo, ¿vale? El oxígeno baja, la temperatura sube, bueno, pero llega un momento que todo se estabiliza, al cabo de un minuto más o menos, todo se estabiliza. Pues es en ese momento que paro y ya me lo puedo guardar, imprimir o hacer el informe, ¿vale? Este sería tan sencillo como esto, es decir, hacer una medición no cuesta más de un par de minutos. Vale. Para guardar la medición, no exportar, pues el último de los vídeos sería este de aquí. Como vemos, yo hago la medición, he acabado y ahora me permite exportar, imprimir, guardar o crear un informe de medición. Son todas estas las opciones que puedo hacer. Si hago un informe, lo puedo guardar en CSV para exportar a Excel o directamente en PDF. Si tengo todo esto lo he guardado con los datos del cliente, pues me saldrán los datos del cliente, los datos de la medición, lo exportaré y ya tendré un informe ya creado in situ, sin necesidad de ningún tipo de software y pasado a PDF. ¿Que no lo quiero así? Pues simplemente me lo guardo y recordar que tenemos un software que es gratuito, te lo descargas desde nuestra página web y entonces podremos crear todo este informe y guardar todas estas mediciones en este software que al final hace las veces de una base de datos para clientes, ¿vale? Vale. Pues bueno, ya lo hemos visto todo por partes, que parece un poco más engorroso viéndolo por partes, ¿no? Pero si lo vemos del tirón, cómo se hace una medición de análisis de combustión con la sonda de CO ambiente, recordar que la sonda de CO ambiente no tiene una bomba de aspiración, ¿vale? Entonces, lo interesante es la normativa nos dice que la sonda tiene que estar a 1 metro de la caldera y 1,80 m e intentar moverla ligeramente. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Pues que circule el aire por esta célula que está midiendo el CO. ¿Vale? Entonces, para verlo gráficamente, esto lo podríamos ver. A ver. Aquí, está aquí. Vale, aquí. Botón lateral y tras unos breves instantes, el analizador se pone en marcha. A continuación, aparece la pantalla de configuración, donde podemos seleccionar el tipo de medición. Haciendo scroll se ven todas las opciones disponibles. Seleccionamos el tipo de visualización deseada.
Se puede elegir entre ver valores, modo de gráfica o ver la temperatura de los gases con aguja. El analizador ofrece la posibilidad de elegir los parámetros de medición que se muestran en la pantalla. Con la función de arrastrar y soltar, se puede cambiar el orden en que aparecen. El siguiente paso consiste en desplegar la lista de combustibles disponibles y seleccionar el que usa la caldera. Hay 10 prememorizados y 2 que puede configurar el usuario. Para finalizar la configuración, seleccionamos la ficha del cliente y la caldera, en caso de que tenga más de una. Las mediciones se guardarán directamente en su ficha. El botón lateral también sirve para pausar el analizador. Es una gran ventaja no tener que pararlo y arrancarlo entre mediciones. Ponemos la sonda de humos en la chimenea y buscamos el centro del flujo. La sonda de CO complementa el set y es necesaria para medir según las normativas. Ya tenemos las mediciones en pantalla. Haciendo scroll las vemos todas y ampliando la vista podemos fijarnos en los detalles. Para imprimir los valores medidos y entregar el ticket al cliente, tan solo tenemos que seleccionar la opción de imprimir en el analizador. En pocos segundos el ticket queda listo. Vale. Como veis, no necesitamos más de 2 minutos, ¿vale? A ver. Vale. Y al final nos sale el ticket. ¿Qué nos saldrá en el ticket? Pues en el ticket, primero, ¿para qué nos sirve el ticket? El ticket nos sirve para verificar que si yo lo que quiero cumplir es, evidentemente, verificar un máximo rendimiento de esta caldera, un buen funcionamiento, una buena eficiencia, ¿vale? Es en base a estos valores y, evidentemente, en paralelo, si estamos cumpliendo normativa. Son dos cosas diferentes que van en paralelo, ¿vale? Entonces, al principio, en el encabezado, nos saldrá el modelo de analizador, el número de serie, por temas de trazabilidad con los certificados de calibración y fecha y hora. Es muy importante el tema de la fecha y hora, aunque parezca baladí, simplemente pues que si la fecha y hora está mal, ese ticket no sirve, no es representativo de esa medición, ¿vale? Porque yo la he hecho el día 20 y me sale que esto está en fecha y hora de hace un mes, pues no cuadra, ¿vale? O sea que importante. Después, combustible utilizado. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues temperatura a la cual está, el CO corregido o no diluido, este es el importante, normativamente hablando, ¿vale? Tiro, si es que lo estábamos midiendo, pensar que estos parámetros, como hemos visto, lo podemos quitar y poner. El tiro solo es necesario medirlo en calderas clase B, tiro natural. El CO ambiente, ¿vale? El CO que estamos midiendo. El exceso de aire, que era el lambda, la primera que hemos visto, ¿vale? Ese lambda era que tenía que ser mayor a 1. ¿Cuánto mayor? Pues mira, aquí un 56%. Contenido de CO2, ¿vale? Las pérdidas, el oxígeno, temperatura ambiental, el valor máximo de CO2 para este combustible y el rendimiento, ¿vale? Si fuese un combustible sólido o líquido, necesitaríamos un valor que se mide con otro equipo, que es la opacidad, y nos permite, una vez medido, que es como una mancha de bicicleta que veremos, ¿vale? Nos dará un valor, pues lo introducimos en el analizador. ¿Para qué? Para que me salga todo en el ticket. Es decir, en un simple ticket, ¿vale? Tendremos lo que es análisis de combustión, el CO ambiente y el valor de opacidad. Vale, hablando concretamente de lo que tenemos, de lo que se nos pide en la ley del gas, ¿vale? La ley del gas 919/2006, anteriormente nos especifica que tenemos a todo lo que es la instalación de calefacción, cómo instalar materiales, tal, pero también para medir en mantenimiento e inspección,
¿vale? Nos indica una normativa a seguir, que es la 606-70, que tiene 13 partes. Para lo que es el análisis de combustión, las partes que nos aplican serían de la 10 a la 13, ¿vale? En esta nos indica el procedimiento de medición, que es el que hemos visto, ¿vale? Y cuáles son los límites que nos permiten tener en chimenea. Pues en CO corregido debe ser un valor inferior a 500 ppm. Si está entre 500 y 1000, es anomalía secundaria. Tenemos 6 meses para solucionar esa anomalía. Más de 1000 se precinta la caldera. No se puede dejar trabajando esa caldera con más de 1000 ppm. ¿Vale? En paralelo, estamos midiendo el CO ambiente y también nos especifica qué límites tenemos. Tenemos que tiene que estar por debajo de 15 ppm, entre 15 y 50 ppm anomalía secundaria, 6 meses para solucionar la incidencia, más de 50 ppm se precinta la caldera. Es decir, nos pueden precintar la caldera o se debe parar el funcionamiento de esa caldera o por más de 1000 ppm en chimenea o por más de 50 ppm en ambiente. ¿Vale? Además, esta normativa introdujo un valor que nos ayuda porque es mucho más fácil detectar el CO2 en ambiente que el CO, porque hay mucho más, ¿vale? Entonces recomienda hacer en paralelo la medición del CO2 y también pone unos límites, pero en la normativa es una recomendación. A futuro es posible que sea una obligación, pero a día de hoy es una recomendación. Lo que sí que es obligación es el monóxido, ¿vale? Después estaría la estanqueidad, ¿vale? Comprobación de la estanqueidad y detección de fugas. Bueno, nos explica cómo hacerlo y metodologías para utilizar y detectar dónde está esta fuga. Básicamente lo que se suele utilizar es un detector de fugas, ¿vale? Vamos a ver la instrumentación asociada, paralela a lo que es el propio análisis de combustión. Como hemos visto, podemos utilizar el analizador de combustión juntamente con la medición de CO ambiente, esta sonda de aquí, y esta sonda de aquí para introducirla y ver la temperatura del comburente de entrada para saber bien el rendimiento de esta caldera, dado que el rendimiento que nos da los analizadores es en base a pérdidas, ¿vale? Es 100 menos las pérdidas. Y después aquí, pues como vemos aquí una sonda de pinza, como hemos visto, pues podríamos conectar dos sondas de temperatura para ver diferencias de temperatura, ¿vale? Los analizadores de combustión, los 300, como hemos comentado, vienen ya con dos células, la de oxígeno y la de CO, pero podemos incorporar una tercera célula si lo queremos. ¿Cuál? Pues para medir los famosos NOx. ¿Vale? Simplemente incorporaríamos la célula y en el display ya visualizaríamos la medición de los NOx. ¿Vale? Recordar simplemente a detalle que los NOx es la suma de NO más NO2. Nosotros en caldera doméstica lo que se suele hacer es poner una célula que medimos el NO, que es el 97% de lo que va a salir, añadimos un 3%, tenemos el 100% de los NOx. La sonda de humos, bueno, es modular. Esto nos permite que si la sonda de humos que estamos utilizando y nos viene por definición, que es esta de aquí de 180 milímetros y que aguanta 500 grados, necesitamos que sea de 700 milímetros o lo vamos a utilizar en calderas de biomasa y hay mucho particulado, pues que ya venga un prefiltro o si nos encontramos muchas situaciones donde el picaje es de difícil acceso, tenemos una sonda flexible, pues bueno, podemos tener varios tipos de sonda y simplemente apretando un botón conectamos y desconectamos la sonda dependiendo la situación en la que estemos. Por eso es una sonda modular. Si vamos a tocar calderas que sean de biomasa, ¿vale? Lo recomendable es utilizar este kit. Este kit no es nada más que un alargo, este de aquí, de la manguera,
¿vale? Que se pone entre lo que es la propiamente sonda que ya viene y el analizador, pues entre ellos se pone este alargo, ¿vale? ¿Para qué? Para incorporar 2 filtros más y un vástago, si no es que ya lo tenemos, con el filtro preliminar. Todo esto para evitar que el particulado que sí que se produce en caldera de biomasa entre en el equipo y lo dañe. Y después la otra peculiaridad, dentro de los analizadores 300 hay como 2 versiones. Uno, el estándar, y el otro, que lo llamamos con dilución, ¿vale? Entonces, si vamos a tocar básicamente calderas de biomasa, deberíamos de escoger el de dilución. El de dilución lo que nos permite es, dado un rango de la célula de medición de monóxido que llega a 8000 ppm, como en una caldera de biomasa lo vamos a exceder, vamos a llegar a 10.000 ppm, 15.000 ppm, dependiendo del tipo de carga que tengamos, ¿vale? Pues lo que nos permite esta dilución es diluir los productos de la combustión antes de que pasen por las células y las dañe. Yo no tengo que preocuparme de nada, lo hace todo el analizador, pero la peculiaridad es que nos deja medir hasta 30.000 ppm sin dañar el equipo, ¿vale? Entonces, si es caldera de biomasa, analizador con dilución para el tema del monóxido y cuantos más filtros mejor, es decir, el set de partículas para evitar que este particulado entre en el analizador. Después tenemos equipos para medición de CO ambiente. Ya no la sonda propiamente para conectar en el equipo, sino simplemente un medidor aparte. ¿Cuándo se utiliza esto? Bueno, pues tenemos equipos más sencillos que no permiten conectar la sonda de CO ambiente, pues con este equipo lo podríamos hacer. Que necesitamos o nos interesa medir tal y como recomienda la normativa hacer la medición de CO y CO2 en paralelo en el ambiente, tenemos un equipo que lo hace. Es el texto 315-3, ¿vale? Para verificación de la estanqueidad y sobre todo buscar dónde está la fuga, ¿vale? Detección de esta fuga y pues bueno, tenemos 2, 3 equipos, ¿vale? Básicamente el 316-1 estaría enfocado a gas natural para detección de metano, 316-2 tiene 3 curvas de ajuste de sensibilidad para detectar metano, propano e hidrógeno, ¿vale? Entonces, pensar que todos los sensores al detectar hidrocarburos acaban pitando, ¿vale? Lo que se trata es de tener cuanta más sensibilidad mejor y un ajuste de ese sensor a cada uno de los gases para que trabaje mejor, ¿vale? La diferencia, este de aquí es un sensor que tiene en la punta y ya está, lo voy siguiendo por el conducto y al final él va detectando si es que hay una fuga y va pitando pip, 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 hasta que detecta la fuga. Este igual, pero además tiene un tema visual y además es más sensible porque tiene una bomba de aspiración que aspira todo el aire circundante a lo que es el propio sensor. Eso hace que el aire pase por el sensor y, pues bueno, nos da mayor precisión. Esto es lo que hablábamos antes de la medición de la opacidad. ¿Cómo se hace? Pues con este instrumento, que es como una mancha de bicicleta, ¿vale? Esta parte rígida es la que introducimos en la chimenea, cogemos un trozo, unas tiras de papel que vienen, las incorporamos aquí, hacemos 10 manchadas, porque esto está calculado por volumen, son 10 manchadas que tenemos que hacer, quitamos la tira de papel, comparamos con esta tabla que ya nos viene de color, que va del 0 a 9, que es una escala de Baccarat, y deberíamos de estar entre 0 y 1, ¿vale? Eso sería una buena medición. A partir de aquí, esta medición la tenemos que hacer 3 veces. La media de las 3 es la que introduciremos en el analizador y nos saldrá en el ticket. Eso es tal y como se debería de hacer una medición de opacidad. Después tendremos este vaso, ¿vale? Que sería para medir el rendimiento de esa caldera también, ¿vale? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es, tenemos un termómetro, con este termómetro medimos la temperatura del agua fría, después medimos la temperatura del agua con la caldera a máxima potencia, hay un salto térmico, lo apuntamos,
¿vale? Por ejemplo, 25 grados. Y después ponemos el vaso debajo del grifo y con esta pestaña vamos abriendo y cerrando hasta que lo que entra de agua, el volumen, sea igual al que sale y queda a un nivelado, ¿vale? Entonces nos indicará aquí un caudal. Pues dada una diferencia de temperatura y un caudal, tendremos la potencia útil de la caldera, ¿sí? Dividido entre la nominal, tendremos ese rendimiento real de la caldera. Para medir presión lo podemos hacer con el analizador de combustión, pero generalmente los técnicos optan por temas de comodidad, evidentemente, utilizar el analizador para el análisis de combustión y lo que sería la típica columna de agua, pues utilizar este pequeño manómetro. Una columna de agua son 100 milibares, 100 hectopascales, es lo mismo, pues se hace con este manómetro de presión diferencial. La toma negativa la dejamos al aire, la toma positiva la introducimos allí donde queremos medir. ¿Para qué? Pues para hacer la regulación de la caldera en máxima y en mínima potencia, para verificar que la presión de servicio es la adecuada, que no fluctúa, ¿vale? Y tenemos varios manómetros, pero dentro de estos manómetros tenemos otro manómetro, ¿no? Que sería el 312-4, este está enfocado a los servicios técnicos, que se utiliza, ¿por qué? Pues porque cuando yo hago una intervención en una caldera, a veces al cabo de unas horas, unos días, nos llaman y nos dicen que pues esa caldera no funciona bien. Voy al lugar otra vez, la caldera funciona bien y compruebo la presión de gas y veo que la presión fluctúa. ¿Cuál es la manera de verificarlo y justificarlo? Pues dejando un manómetro, diciéndole que tome un valor cada 5 minutos y al cabo de 2 horas sacar un ticket. Con ese ticket veremos los valores cada 5 minutos y podemos justificar que la presión de servicio de gas es la que fluctúa y no es la caldera la que funciona mal, sino lo que hay que hacer es verificar pues el regulador, lo que sea, para que esa presión sea constante. ¿Sí? Vale, el tema último sería las calibraciones. ¿Vale? Entonces, normativamente, lo que se nos pide en la ley del gas, en esta normativa, es que la calibración sea, palabras burdas, pues cada año y medio. Cada año y medio yo tengo que llevarlo a calibrar. Calibrar un equipo no es nada más que someterlo a una comparación con un equipo o instrumentación patrón con mayor precisión. Nosotros tenemos unas cabinas de gases, introducimos el analizador en esta cabina de gas, inyectamos monóxido, por ejemplo, 200 ppm, en el analizador de combustión tenemos que ver 200 ppm más menos la tolerancia que da el fabricante, que somos nosotros. Si es así, certificado que va. Que no, hay que ajustarlo y volver a hacer el certificado. ¿Vale? Un certificado de calibración no es una reparación, no es una revisión, es una comparativa. Nada más y nada menos. Y lo que nos dice esta normativa es que si yo llevo el analizador de combustión a hacer esta calibración en el fabricante, es decir, yo compro un texto y lo llevo a texto a calibrar, este certificado puede ser lo que se llama un ISO, un trazable, ¿vale? Si, por el contrario, llevo el analizador texto a un laboratorio externo, el que sea, ¿vale? Que hay varios laboratorios, pues lo que nos dice la normativa es que nos vemos obligados a que ese certificado sea ENAC, es decir, el que emite ese certificado esté acreditado por ENAC, para hacer certificados de calibración en gases. ¿Sí? Pues bueno, por mi parte ya estaría. En el tiempo que tenemos tampoco profundizamos en cada uno de los puntos, pero una exposición rápida y sobre todo guiada a través de nuestro analizador 300, pues bueno, creo que está bien, es interesante. Muchas gracias, Alejandro. Pues si te parece, vamos pasando a las preguntas. Tenemos por aquí algunas. Por aquí nos pregunta Marco Pérez, dice, ¿puede explicar las diferencias entre monóxido de carbono y monóxido de carbono diluido? Sí.
Bueno, básicamente es lo que os he dicho, ¿eh? El CO es el que medimos y el CO no diluido es un valor calculado, que es el que nos pide la normativa. La normativa nos lo pide pues porque dependiendo de allí donde estamos midiendo, podría dar valores distintos este CO. Si el CO allí donde estoy midiendo está más o menos diluido en aire, la concentración del CO saldrá más o menos, ¿no?, en cantidad. Entonces nos dice que no, que tiene que ser ya corregido. ¿Cómo se hace esa corrección? El analizador básicamente lo que hace es coger el CO que está midiendo y lo multiplica por el exceso de aire. ¿Para qué? Para no tener en cuenta ese volumen. Y entonces, independientemente de dónde yo esté midiendo, es decir, en el picaje principal, al final o quitando la carcasa y en el cortatiros, el CO no diluido siempre me dará el mismo valor. Es por eso que nos piden el CO no diluido o ya corregido. Vale, perfecto. Por aquí pregunta David, dice, buenas tardes, ¿cuál es la temperatura máxima que soporta la sonda en los humos? Vale, nosotros con el equipo, la sonda que servimos como estándar, como es enfocada a calefacción, aguanta 500 grados. Tenemos sondas, como hemos visto antes, que podemos, con sondas modulares, el vástago, la parte recta o flexible que decimos, ¿no? La parte recta la podemos cambiar y tenemos vástagos que llegan hasta 1000 grados. En las sondas industriales, para emisiones industriales, tenemos sondas que aguantan, y son de cerámica, por eso, que aguantan hasta 1800 grados. Vale, genial, muchas gracias. Pero aquí pregunta Eduardo, dice, hola, para calcular el rendimiento, ¿el equipo tiene en consideración el PCI o PCS o es configurable? No, el analizador hace los cálculos en base al poder calorífico inferior y no es configurable. Vale, muy bien. Por aquí tengo otra de David, dice, imagino que el CO diluido será en aire y CO en chimenea. No, es lo que he explicado No lo que he explicado antes. El antes. CO es el que medimos y el CO corregido o no diluido es el que hacemos el cálculo para hacer la corrección y desplazar ese volumen de aire y no tenerlo en cuenta. Vale. Por aquí dice Antonio, en cocina con campana extractora, al hacer la medición de CO, ¿la campana debe estar en funcionamiento? Bueno, según normativa tienes que hacer las dos. Tendrías que hacer la medición, siempre y cuando no haya un conmutador, que lo normal es que tenga que haber un conmutador. Cuando funciona la campana no funciona la caldera. Bueno, perdón, cuando funciona la caldera no funciona la campana, ¿vale? Pero si no hay ese conmutador, tenemos que hacer la medición del CO con la caldera encendida y la campana extractora a máxima potencia. Esa sería una medición y tenemos que hacer otra medición con la campana apagada. Tenemos que hacer las dos. Vale. Y por aquí dicen, ¿la prueba será válida si la la caldera está modulando? Bueno, no, porque si la caldera modula, lo que me va a pasar es que voy a ver que tengo, no sé, la temperatura me sube cuando está funcionando, el CO2 me sube y el rendimiento, y cuando ya se apaga, que eso es modular, o baja esa llama, pues todos estos valores me bajan y me irán fluctuando y al final yo veré valores, pero no me sirve de nada. Es decir, tiene que estar a régimen para que los valores queden más o menos estáticos. Vale. Por aquí dice Antonio, ¿los valores de concentración son los que marca el REI-T? Bueno, el RITE lo que te marca es qué mediciones tienes que hacer, ¿vale? Y básicamente, en cuanto a valores, serían los de CO, los que te he dicho yo, sí que estaría dentro, ¿vale? Esto que yo he enseñado no es del RITE, ¿vale? Es de la norma que está dentro de la ley del gas, ¿vale? Pero al final tienes esta norma, dependiendo de la potencia de la caldera, tienes medioambiental, después tienes el RITE y después tienes eficiencia en el código técnico de edificación, que es un cortar y pegar del RITE. Vale, muchas gracias.
Por aquí pregunta, dice, ¿se podría utilizar este texto en el escape de motores de grupos electrógenos funcionando con gas natural? Sí, nosotros trabajamos con bueno, con muchas marcas de motores de cogeneración o grupos electrógenos. La única salvedad, ¿no? Es que, como bien dices, pues ese combustible no puede ser gasolina, puede ser gasoil, ¿vale? Por ejemplo, en cogeneración trabajamos con las principales marcas en sus servicios técnicos, ¿vale? Pero evidentemente que sea gasoil, que sea gas natural, que no sé, pero gasolina no. Nuestros analizadores de combustión no están hechos para utilizar con motores de gasolina. Vale, estupendo. Por aquí pregunta Marcos, dice, ¿para medir el CO ambiente viene la sonda en el kit o se No, compra aparte? se compra aparte. Vale. Pregunta Alain, dice, ¿qué equipo de medición recomiendas para trabajos con calderas estancas y de condensación? Gracias. El 300 es el que os recomendaría. Hay una salvedad que, como he dicho, el 300 hay dos versiones, el estándar y con dilución, valorar el tema de si tocáis, evidentemente, y todos tenéis que tocar condensación porque es la única que se puede poner hoy en día. Cuando yo hago una instalación en caldera de condensación, muchas veces tengo que hacer una regulación, o si tengo que hacer una transformación de gas, tengo que hacer una regulación. En esta regulación, al principio, se dispara el monóxido muy para arriba. ¿Por qué? Porque en esta regulación hay muy poco oxígeno, ¿vale? Entonces hay mucho de oxígeno, hay mucho monóxido. Aquí viene en cuanto a valorar si me interesa o no el que coja un analizador con el factor de dilución, si es que tengo este tipo de caldera y, por ejemplo, tengo técnicos que no están muy dichos en ello, ¿vale? Vale, perfecto. Por aquí pregunta José María, ¿cuál es el certificado más válido? ¿El de Testo como fabricante o el de ENA? Vale. No es una cuestión más válido, sino que lo que nos marca la normativa es hacer una calibración. Vale, pues ya está. El del fabricante en este caso es suficiente. Ahora bien, si por normativa o por seguridad yo quiero hacer el ENAC tiene una peculiaridad. Vale, ¿qué diferencia hay? Bueno, todos son en una cabina de gases, pues yo hago la calibración, pero el ENAC, lo que pone en el certificado, no tengo que justificarlo de ninguna manera, ¿vale? Ya me sale el punto nominal, el punto de desviación y el patrón utilizado. Ya está. Y eso, si tengo algún tipo de juicio, pues presento el ENAC y ya está. Con un certificado trazable, el del fabricante o cualquier otro que sea trazable, como su palabra indica, lo que tenemos que presentar, si es que nos lo piden, es el certificado de calibración y la documentación de la calibración del patrón utilizado para realizar esa calibración. ¿Para qué? Para tener esa trazabilidad. Vale, esa sería la diferencia. Vale, muy bien. Por aquí preguntan, ¿el tiro se mide siempre cuando la caldera está al máximo rendimiento? Si es una caldera de tiro natural, evidentemente, porque ya hemos comentado que en las otras calderas no hay que medir el tiro obligatoriamente, el tiro tiene que estar la caldera en funcionamiento, como mínimo en funcionamiento. La gran pregunta que se suele hacer es, ¿en funcionamiento o parado? Tiene que ser en funcionamiento, porque quien genera el tiro, además del tipo de la construcción, pues es esa diferencia de temperatura y diferencia de densidad de ese gas que provoca que se esté generando un pequeño vacío. Entonces, si ya hemos dicho que la caldera tiene que estar a régimen y a máxima potencia, pues esa sería su mejor condición. Vale, muy bien. Pregunta Eduardo, entonces al utilizar para calcular el rendimiento el PCI del combustible, en el caso de calderas de condensación, perdón, ¿el rendimiento podrá salir con valores por encima del 100%? Y tradicionalmente siempre ha sido así, veríais rendimientos del 115%, aunque en los analizadores de combustión actualmente, ¿vale? Ya veréis que os salen dos rendimientos, el rendimiento neto y el rendimiento bruto.
Entonces, si estoy en una caldera de condensación, me interesará más el bruto, ¿vale? Y si no, pues en una caldera tradicional, pues lo haré con el neto y ya está. Pero veremos los dos. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Luis Miguel, el CO2 en tanto por cien, ¿cuál sería un valor idóneo? Vale, el CO2, pues como cada combustible hemos dicho que tiene un CO2 máximo, mi objetivo sería llegar, al igual que tengo lambda 1, pues tener un CO2 máximo. ¿Vale? Por ejemplo, para gas natural, yo quiero llegar a tener un 11,9 que nunca llegaré. Estaré en 8, en 9, pero cuando yo miro el ticket, lo que hago es ver cuánto lambda tengo, si puedo acostarlo más al 1 sin que se me dispare el monóxido. ¿Para qué? Para hacer que este CO2 suba. Si crece el CO2 y baja el CO, quiero decir que estoy aprovechando más ese combustible. Vale, muy bien. Pregunta Arturo, cuando hable de sondas de diferente tamaño, ¿también incluye el modelo 310? No, nosotros como texto tenemos el modelo 310. En España, no, si entráis en nuestra página web, nosotros llevamos España y Portugal, ¿vale? En Iberia. Entonces, en España no está permitido utilizar el texto 310 por temas normativos. No cumple una normativa que se exige aquí en España para la construcción de analizadores. No así en Portugal, eso no se exige, es por eso que el 310 lo podemos vender en Portugal y no podemos venderlo para que no se utilice aquí, porque un ticket hecho con un 310 no es que esté mal hecho, simplemente que no me sirve como medición. Vale, muy bien. Y pasamos a las últimas 4 preguntas. Por aquí dice, ¿qué tipo de instrumento me recomiendas para una medición tanto para gas natural como para biomasa, palet, huesos de aceitunas y astilla? Vuelvo a repetir lo mismo, os he presentado el 300 porque es el que utilizamos para cualquier tipo de combustible. Simplemente, si vas a tocar gas natural, escoges gas natural. Si vas a tocar pellet, pellet. La única salvedad, y vuelvo a remarcar, es qué porcentaje de calderas de pellet vas a tocar, o de orujo de oliva, o de astillas, o de lo que toque, ¿vale? ¿Por qué? Pues para tener en cuenta esa problemática que nos puede salir en cuanto al particulado y a la cantidad de monóxido, y entonces sí escoger el texto 300 pero con dilución y con la sonda del kit de partículas. Muy bien. Marcos pregunta, ¿en un equipo nuevo es necesario hacer calibración o ya viene calibrado? El equipo, como muchos equipos que tenemos aquí en Testo, casi todos, no vienen con un certificado de calibración, vienen con un protocolo. Un protocolo es que desde fábrica lo han chequeado, tienen un papel conforme funciona tal y como dicen las especificaciones en fábrica, y entonces puede salir de fábrica funcionando correctamente. Pero eso no es un certificado. La recomendación que debería de hacerse cuando se pide un analizador, pedir el certificado. Y entonces ya dentro de un año y medio hacer otra vez el certificado. El certificado de calibración, ten en cuenta que el del análisis de combustión puede estar en 55 euros, una cosa así. Vale, perfecto. Por aquí dice, hola, con equipo Testo 332LL para tema biomasa, ¿debería tener la sonda filtro que has comentado? Sí, el 332 es la versión antigua del 300, aunque hoy en día aún conviven, ¿vale? Pero precisamente el 330 tenía dos modelos, en uno y el 2. ¿Qué diferencia había? Pues que el 2 tiene dilución, o sea, perfecto en este caso para el tema de la biomasa. Pero como digo, si vamos a tocar biomasa, un tema es el tema del monóxido, que con el 332 ya lo tenemos cubierto, pero el otro es el tema de partículas. A poder ser poner el kit de partículas, o en caso tal, como mínimo el vástago que vaya con un filtro preliminar. Es importante porque al final pues es lo que hace que el equipo nos dure toda su vida útil. Vale, muchas gracias. Por aquí pregunto cuáles son los valores máximo y mínimo del monóxido de carbono en análisis de huesos de aceitunas. Pues no
no tengo esos datos. Pero independientemente del tipo de combustible, primero deberíamos de cumplir normativa, pero sobre todo también, evidentemente, rendimiento. Todo lo que estemos por encima de 1000 ppm deberíamos de irlo bajando. Vale, muy bien. Pedro nos dice, ¿qué tipo de analizador de gases recomiendas para calderas de gasóleo? Bueno, ya lo he contestado con la misma pregunta en biomasa. El 300 para gas, para gasoil y para biomasa. Simplemente tener en cuenta si lo quiero con dilución y si necesito el tema de partículas. Vale, y por aquí ya la última pregunta. El certificado a los 18 meses, ¿cómo se hace para enviar a texto? Pregunta Marcos. Bueno, podría hacer un chiste, pero no. El certificado se envía como cualquier cosa, es decir, lo enviáis por transporte el que tengáis habitual o por una agencia de transporte o vosotros mismos, si estáis en Madrid o en Barcelona, que es donde tenemos físicamente estos laboratorios, y sin más, una vez está, nosotros te lo devolvemos con los portes, me parece que son 8 euros. Cuando lo enviáis, simplemente, y para finalizar, aunque una calibración he dicho que solo es una comparativa, aquí internamente veréis que generalmente nosotros todo lo que hacemos es verificar si su funcionamiento es correcto y si hay que cambiar algo, ¿vale? Antes de hacer la calibración, porque con la casa madre nos dice que un equipo, tal como entra aquí, tiene que salir como si estuviese nuevo, ¿vale? Entonces, es posible que además de la calibración se os oferte cualquier cosa. Bueno, no se hace nada hasta la aceptación de esa oferta, ¿vale? Vale. Entonces, cuando enviáis un equipo, si es que se os oferta algo, hasta que no lo aceptéis, no haremos nada. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alex. Por aquí nos dicen que muchas gracias por este webinar, muy buenas las explicaciones. También Emilio nos dice que muy interesante, Marcos también, y Javier, y bueno, muchas personas más, pero para no publicarlos a todos, nada, deciros que muchas gracias, que os he dejado una encuesta, hay un banner verde con un botón rojo, si le dais clic ahí vais directamente a una encuesta para saber qué tal vuestra experiencia tanto con el webinar en general como con la plataforma. Y mientras nos despedimos, simplemente comentaros que estaremos también este jueves a las 4 de la tarde hablando sobre cómo gestionar una instalación de iluminación inteligente en fábricas y almacenes, esta vez con Prilux. Os voy a dejar el enlace en el chat para quien se quiera apuntar, pues lo tiene ahí directamente. Y recordaros, como siempre, que este webinar se ha grabado y la presentación y el webinar estarán disponibles a partir del día de mañana en nuestra página web. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer, Alejandro, tenerte aquí con nosotros y un webinar tan interesante como has visto que ha gustado mucho a los usuarios.